Filipinas es una nación insular compuesta por más de 7000 islas, que ha sido llamado el país más mexicano de Asia, y con buena razón, pues durante siglos ambos fuimos parte del virreinato de la Nueva España, en donde el intercambio cultural fue constante y profundo. ¿Cómo empezó este estrecho contacto? Durante la Edad Media, el Océano Atlántico fue una barrera insondable, misteriosa e incomprensible, conocida con el nombre del Mar de las Tinieblas, que todos los marinos, por más osados y aventureros que fueran, eran incapaces de navegar, debido a viejas historias de monstruos marinos. Esta arcaica época estuvo marcada por la superstición, y aunque desde tiempos del antiguo Pitágoras ya se sabía que la Tierra era redonda, dada la proyección de las sombras que, por ejemplo, hacen que el reloj de sol funcione, el principal temor de estos remotos argonautas era zarpar a mar abierto y perderse en la inmensidad del piélago. Para colmo, muchos de los pocos barcos que osaron adentrarse al Mar de las Tinieblas nunca regresaron, reforzando la teoría de que había un gran peligro más allá del horizonte. Por difícil que resulte creer, el borde del antiguo mundo fue el Cabo Bojador, llamado siniestramente el Cabo de Miedo, pues tanto europeos como árabes lo consideraban el último punto al que se podía ir en la Tierra, y que era imposible viajar más allá, tanto a occidente como al sur. Extrañamente, ni siquiera resulta un punto tan apartado del continente. No fue sino hasta el año 1434 que un personaje rompió el molde de los paradigmas y se aventuró a navegar más allá del Cabo del Miedo. El portugués Gui Leanes zarpó hacia mar adentro, regresando al día siguiente. Aunque para los estándares de hoy esta osadía no parece la gran cosa, en su tiempo provocó toda una revolución que envalentonó a los marinos a ir un poco más allá cada vez. Uno de los más legendarios exploradores de ese siglo sería sin duda Cristóbal Colón, que estaba seguro de que navegando hacia el oeste, partiendo de España, llegaría a la India, estableciendo una nueva ruta comercial más rápida y sin rivales que pudieran disputársela. El viaje de Colón no resultaría en la añorada ruta comercial de las Indias, sino en un botín mucho mayor, el descubrimiento de América, cuya repercusión fue tan grande que terminó con la Edad Media e inició con la Edad Moderna. Una vez comprobado que no había un mar sin fin más allá del Cabo del Miedo, y más aún, demostradas las grandes riquezas que conllevaba arriesgarse, miles de marinos, patrocinados por todas las grandes potencias del momento, zarparon en búsqueda de nuevos horizontes. Uno de los siguientes grandes exploradores fue el portugués Fernando de Magallanes, quien bajo la bandera española navegó todos los confines del Mar de las Tinieblas, o sea, el Océano Atlántico. Encontró el paso meridional que desemboca al Pacífico y continuó hacia el continente asiático, hasta llegar a las Islas Marianas, descubriendo finalmente la ansiada ruta occidental de Europa a Asia. Aunque en las Islas Marianas, los nativos se dedicaron a hurtar todas sus pertenencias, con lo que la isla también se conoce como la Isla de los Ladrones. Lo importante de esta historia es que después de abandonar las Marianas, llegaron el 16 de marzo de 1521 a un misterioso archipiélago jamás avistado antes por ningún europeo, al que llamarían primeramente San Lázaro. Aunque inicialmente fueron bien recibidos por los habitantes nativos, un mes después, Magallanes encontraría ahí su trágico fin, tras una pelea con ellos. Aunque en un primer momento España no reclamó los territorios de San Lázaro, al estar más interesada en desarrollar sus colonias americanas, el primer paso ya había sido dado. Ya se sabía que había más tierras por explorar en el continente asiático, y era cuestión de tiempo para que los europeos las reclamaran para sus respectivas coronas. No fue hasta 1563 que con la madera obtenida de los bosques de Jalisco se logró ensamblar toda una flota con la misión de reclamar San Lázaro como parte de la Nueva España. Zarpando de Barra de Navidad, Jalisco, el capitán Miguel López de Legazpi partió con una tripulación compuesta casi en su mayoría por indígenas mexicanos. Tras una larga travesía fueron recibidos cordialmente y sin mayor contratiempo reclamaron las islas para el rey de España, Felipe II, y en su honor las renombraron Filipinas, posteriormente Filipinas. Desde ese momento y hasta la independencia de México, las Filipinas dependieron política, económica y administrativamente de la Ciudad de México, al igual que lo hacía Florida, Cuba y Puerto Rico.
Con la ayuda de estos mexicanos, principalmente tlaxcaltecas, se fundaron numerosos poblados y ciudades por todo el archipiélago. Se construyeron templos, escuelas, universidades y hospitales, y se introdujeron a la región varios cultivos y ganados hasta entonces inexistentes, además de que ayudaron sustancialmente a darle unidad a las más de 7,000 islas que ahora conforman Filipinas. La población mexicana se mezcló rápidamente con la nativa de Filipinas, dando como resultado un nuevo mestizaje. Filipinas se conoce también como el país más mexicano de Asia, donde incluso veneran a la Virgen de Guadalupe. También su gastronomía se vio influenciada por la mexicana, al ofrecerse hasta el día de hoy chicharrón, adobo o longaniza. Y en el idioma filipino, el tagalo, se encuentran varias palabras de origen náhuatl, como palenque, tianguis o jícama. La influencia filipina en México también se ha dejado sentir. De Filipinas provenía la famosísima China poblana. En el supermercado es posible encontrar el mango de Manila. Las artesanías asiáticas enviadas de Filipinas influenciaron a la talavera poblana, o en un rasgo no positivo, con las peleas de gallos. La principal razón de reclamar Filipinas fue para, por fin, poder establecer comercio con Asia. Para este fin, Manila, la capital filipina, se enlazó comercialmente con el puerto de Acapulco, el único puerto de toda Norteamérica que comercializaba con Asia, y de donde partía una vez al año el galeón de Manila, llevando millones de monedas obtenidas de Zacatecas y Guanajuato, y trayendo de vuelta mercancías de India, China y Japón. Es curioso que todo el papeleo y la labor de administración se hiciera desde la Ciudad de México y de Acapulco, y no desde Madrid, que solo se limitaba a recibir las ganancias. Desde entonces, y durante 3 siglos, la relación sería estrecha, llegando las tierras novohispanas o mexicanas hasta el continente asiático, y las monedas mexicanas alcanzaron todo el mundo, convirtiéndose en una de las divisas de referencia. Con las sucesivas independencias de las excolonias españolas de América, impulsadas por los Estados Unidos, México se desentendió de la distante Filipinas, mientras que España decidió darle más prioridad, pensando que, dada la lejanía con América, estaría a salvo de la influencia del tío Sam. Un craso error, pues después de la guerra hispano-estadounidense de 1898, la Unión Americana le arrebataría sus últimas colonias, Puerto Rico, Guam, Cuba y Filipinas. México volvería a colaborar lado a lado con Manila durante la Segunda Guerra Mundial, donde el Escuadrón 201 contribuyó a la defensa del archipiélago, y por primera vez México ondeó su bandera en suelo extranjero en tiempos de guerra. ¿Qué piensas al respecto? ¿Conocías esta historia? Por cierto, porque ustedes lo pidieron, habrá nuevos videos los martes, jueves y domingos en el horario de las 8 p.m. Los esperamos. Para Main Watchers, yo soy Snooty Aaron, y en nuestra nueva programación te esperamos todos los martes, jueves y domingos a las 8 p.m. por nuestro canal de YouTube. Apóyanos comentando, compartiendo y dejando algunas sugerencias de temas que te gustaría ver. Por cierto, en esta sección donde nadie llega, están todas las fuentes del video, por si gustas checar alguna. Hasta la próxima.